Hola amigos, bienvenidos a su canal Portal Viero. Espero que se encuentren muy bien y quiero agradecerles a todas aquellas personas por tomarse en su tiempo de ver y escuchar los videos que he estado subiendo a la plataforma de YouTube. Antes quiero aclarar que no estoy creando ninguna iglesia ni vengo a evangelizar ninguna religión. Estoy aquí a traerles un mensaje que quiere Jesús que les entregue a todos ustedes. Hoy me voy a enfocar más en la parte de la familia y este mensaje va especialmente y muy exclusivamente para aquellas personas que hoy tienen el privilegio de ser padres. Sí, es un privilegio vivir en esta vida y en este espacio, porque este espacio está para materializar, para transformar, para atraer, para adquirir todo aquello que nosotros queremos y deseamos. ¿Por qué? Y que no se ha podido hacer y no se ha podido realizar debido a que nuestra energía ha sido direccionada hacia otra parte. Entonces, hoy voy a hablarles un poco de lo importante y vital que merece respeto un proceso en el ser humano. Muchas personas se han dado cuenta que ya que somos adultos, es muy difícil de conseguir, atraer o se nos dificulta un poquito. Lleva más tiempo poder materializar cosas que queremos y que anhelamos para poder llevar una buena vida, para pronto conseguir mejorar nuestra salud o cumplir ciertas expectativas para sentirnos más identificados ante la sociedad. ¿Sabías que cuando éramos niños teníamos la habilidad de atraer todas aquellas riquezas materiales? Sí, teníamos toda esa habilidad y la facilidad. Por eso por tiempos han intentado dañar ese proceso, cambiar ese proceso en el ser humano. Ustedes mismos se han dado cuenta que por muchos años, mucha historia atrás, como han violado, dañado, mutilado, secuestrado físicamente, mentalmente a muchos niños, han dañado o han jugado con su inocencia. Sí, esa es la primera etapa y es de vital importancia para poder subsistir en este espacio. Como un niño se pone contento sin motivo. Un niño siempre permanece ocupado, ¿cierto? Un niño siempre sabe exigir aquello que quiere. Sí, aunque lo llamemos rebeldía, lo llamemos falta de comportamiento, disciplina, falta de disciplina, los niños no. Esa es nuestra naturaleza. Y a muchas personas que hoy son adultos les han dañado su niñez y es debido a eso, porque querían cambiar su estructura física, pero también su forma de pensar. En esta etapa de la niñez, en donde toda la energía, porque todos los seres humanos somos energía, se transmuta y se combina con la energía de este espacio, de este universo en el que nos encontramos. Y la semilla que fue puesta por Dios es donde empieza a germinar, a absorber todo lo que necesita de este espacio y a materializarse. Por eso es de vital importancia
todo lo que nosotros les ofrecemos a nuestros hijos, la forma como los damos, hasta el alimento. Si nos damos cuenta, la forma como cada uno le entrega el alimento a sus hijos depende mucho. Por naturaleza, siempre a nosotros nos explicaban por qué el ser humano es sociable. Y eso es parte de la semilla también. Nosotros no sabemos estar solos. Nosotros necesitamos estar compartiendo. Por eso Jesús puso a un hombre y a una mujer, que son el complemento. Por eso damos un fruto. Creamos vida, pero depende de nosotros cómo vamos a hacer germinar esa semilla, nuestros hijos. Nosotros no podemos poner el cuidado de nuestros hijos en manos de otras personas. Porque cuando estamos en esa etapa de niñez, es donde necesitamos más a los padres de familia. Sí, los niños no necesitan cosas materiales. Recuerde que el ser humano está influenciado en este espacio por los pensamientos, por las emociones y por los sentimientos. Eso hace germinar la semilla. De eso nos diferenciamos de otras especies, porque cree que Jesús nos dio esa semilla a nosotros. Porque fluye en nosotros la energía, por eso nuestros estados de ánimo cambian a medida que los pensamientos y nuestros sentimientos cambian, y más en este espacio. Todo lo que necesitamos en este espacio está en nosotros. Por eso los psicólogos o esta cultura ha identificado diferentes procesos en el desarrollo del ser humano. Sí, nosotros tenemos diferentes, y esos procesos que ellos los llaman, nosotros solo llamamos despertares de conciencia. ¿Sabías que entre los 5 y los 6 años, el niño tiene un despertar? A los 11 años tiene otro despertar. Por eso a los 18 años se hace que el niño ya sea mayor de edad. Y a los 26 volvemos a tener otro despertar de conciencia. Porque nuestra energía se está adaptando a este espacio. Cuando no se le da lo que necesita la semilla para que germine, siempre empiezan a crear vacíos. Y ahí vienen las enfermedades. Ahí vienen las enfermedades. Es como cuando vas a hacer un hielo. El molde es aquella cosita donde llenamos de agua y lo ponemos en la nevera. La energía es el calor, la temperatura que le da la nevera. El molde somos nosotros. Y lo que quede, si el molde está obstruido o entra alguna cosa en contacto con el agua, va a quedar vacío o va a quedar deforme. Así pasa con nosotros también. Cuando no les damos lo necesario a esos primeros procesos. Si un niño es rebelde, es porque hay algo que llenar, hay un vacío que se está creando. Si le das de una forma su alimento, recuerda que Jesús dijo que no es lo malo que entra, sino lo que sale. Tú estás aquí como padre, transformas algo y cómo se lo entregas a tus hijos. ¿Transformado? ¿En qué forma lo estás entregando? Porque nos han enseñado a que todo nos cuesta. No. Si nos dieron este espacio, es un privilegio y es para todos, no para unos cuantos. Por eso depende de cómo le entregas a tus hijos el alimento, las caricias, los estímulos, porque esa semilla necesita estímulos. Somos seres únicos, racionales, llenos de sensibilidad. Nuestros estados nos ayudan a sensibilizarnos.
nos ayudan a bajar y subir energías. Cambiar. ¿Has entendido por qué? Aunque muchas personas son incrédulas aquellas, porque dicen muchas personas que le hicieron un mal, maleficio, o les hicieron brujería, porque somos energía y hemos dejado esos espacios para que se llenen de otras cosas, no de la como tiene que germinar la semilla. Papá, mamá, somos nosotros los encargados de criar, de educar, de formar, de enseñar, pero sobre todo de fortalecer esa semilla que Jesús puso en nosotros y que hemos decidido darle vida, un cambio, que son nuestros hijos. Nuestros hijos no necesitan cosas materiales. Nuestros hijos necesitan los estímulos, nuestro tiempo, nuestro calor. Nosotros somos seres perfectos en este estado, en este espacio. Sí, los estamos preparando para una sociedad, para un mundo exterior. ¿Qué le estás dejando ver a tus hijos? ¿Cuáles son los primeros estímulos que van a recibir tus hijos? ¿La indiferencia de otras personas o el cariño tuyo? ¿Sentirse culpables de algo? ¿Pasar por depresiones más adelante cuando crecen? ¿Qué les estamos ofreciendo a nuestros hijos? ¿Cómo estamos haciendo germinar esa semilla que hemos decidido, consciente o inconscientemente, procrear? Nuestros hijos no pueden estar recibiendo información de la que no pueden manejar. Porque hay muchos jóvenes que están buscando identidad. Ellos no tienen por qué estar buscando identidad, porque este espacio es de ellos. También es de ellos, solamente que están viviendo y experimentando una etapa. ¿Por qué se están estimulando partes que no se tienen que estimular? Mamá, papá, Jesús quiere que hoy hagas respetar su semilla, que te respetes, pero que también hagas respetar eso que has decidido procrear. No, que ya por muchos años han creado vacíos en nosotros. Ya no somos ovejas, somos los pastores, los que estamos empezando a dirigir. Nuestros hijos son los primeros creadores de este mundo, son los primeros conquistadores de este mundo y tienen la facilidad. Por eso decía mi abuela y mi madre me lo decía, cada hijo trae un pan debajo del brazo porque es una bendición. ¿Se imaginan donde hubiéramos tenido esta información cuando éramos niños? ¿Nos hubieran direccionado de otra forma? No estaríamos en este proceso, no estaríamos con enfermedades, porque nuestras enfermedades son nuestros propios vacíos que hemos creado desde la niñez. Esa búsqueda de amor, es esa falta de afecto que nos faltó cuando éramos niños. Ese tiempo, ese calor de hogar, ¿por qué buscamos siempre a papá y mamá? ¿Por qué buscamos identidad? Porque queremos sentirnos identificados. Porque buscamos y buscamos en esa búsqueda. Es normal. Estamos en otro espacio. Yo le digo a Jesús, Jesús, tienes un gran amor hacia nosotros, porque nos has dado todo
las herramientas que necesitamos. Lo tenemos todo a nuestro alrededor. Solamente que no nos hemos dado cuenta cómo utilizar esas herramientas y cómo debemos vivir cada proceso. Un proceso no puede pasarse de su límite. Nadie puede pasar ese límite. Imagínense cuando algo se quiere obligado. Nada se puede obligado. Ni obligado ni forzado. ¿Quién actúa con fuerza? Nada, nadie, ni nadie lo acepta. En esta despertar de conciencia, ya las personas no van a andar porque otros anden, ni van a caminar por otros caminen. Espero que les haya podido aclarar un poquito el panorama de cómo es este proceso. La semilla necesita de estímulos y esos estímulos están dentro de nosotros, dentro de nuestro ADN o de la glándula pituitaria, como lo nombran muchas personas. Toda nuestra energía, nuestro conocimiento, la energía de este plano hace que desarrollemos muchas capacidades para que tengamos un mejor subsistir. Y con esta frase que Jesús me dijo, y me acordó el día que estuve hablando con Él, Él me decía, ¿te acuerdas? Cuando le dije a Simón Pedro, ¿me quieres? Y él le dijo, sí, Señor, claro que te quiero. Y él le dijo, Jesús, cuida de mis ovejas. Se lo nombró 3 veces. ¿Será que Pedro cumplió con esa labor? Hoy somos nosotros los pastores, los que vamos a dirigir, los que estamos encargados de entregar si hicimos bien el trabajo o no, cuando estemos en presencia de Dios. Bueno, amigos, espero que ya les haya podido dar un poquito de conocimiento. No sé si me di a entender. De pronto repito mucho. No sé. Estoy aprendiendo. No permitamos que otras personas se hagan cargo de nuestras responsabilidades. Es lo que les quería decir. Son nuestras. Es nuestro universo el que creamos, lo que atraemos y lo que disfrutamos a través de nuestras propias emociones. Muchísimas gracias a todos. Espero que estén súper bien. Irimedes Maya. Que tengan un maravilloso día. Bye bye.